Chévere. Muy buenas noches con todos. Es un gusto, distinguidos colegas, poder compartir con ustedes y estar este tiempo en este panel tan importante y agradecer a Patricio Cova por la oportunidad de llegar a ustedes con esta presentación. Como lo ha dicho Patricio, es un tema muy importante y muy relevante en el contexto no solo local nuestro, sino a nivel mundial por la preponderancia que va tomando cada día más la gestión del agua. Eh, S- eh, Vamos a empezar entonces con esta presentación del control del agua no contabilizada, que tiene más o menos, vamos a cubrir los siguientes temas. El contexto actual, que es un tema muy importante para saber por la relevancia de gestionar, de buscar, de obtener una mayor eficiencia en las empresas públicas de agua potable. Las definiciones del water balance o del balance hídrico y sus componentes. Si bien es un tema que todos, como ustedes, lo dominan, lo conocen, pero de todas formas puede haber algunas personas, vale la pena revisar estos conceptos. Como punto 3 tenemos las mejores prácticas de gestión, indicadores porcentuales, la gestión eficaz de fugas y la presentación de una tecnología acústica de vanguardia que es muy bienvenida y va con este tema denominada Nautilus. Entonces empezamos. En el contexto actual, como ustedes saben, tenemos algunos elementos que inciden directamente o van a incidir o tienen preponderancia en la gestión del agua. En eso tenemos el cambio climático, la expansión urbana, el crecimiento demográfico, la degradación de la calidad del agua y el envejecimiento de las infraestructuras. Eh, Presentan retos importantes para la gestión del agua a nivel mundial. Dis- Disculpen, algo pasó que no. Patricio, ¿me bloqueaste? Sí, se te escucha, Galo. Sí se te Está escucha, claro. Galo. Sí, sí, se escucha bien. Ya. Eh, Estamos viendo la presentación sin problema y te estamos escuchando, Galo. Perfecto. Uno de los primeros elementos que tenemos que tiene mucha incidencia tiene que ver con el cambio climático. Todos conocemos ya la importancia, la relevancia que está teniendo a nivel mundial por los incrementos de la temperatura y sus efectos que implica sobre las precipitaciones y que van a incidir o inciden directamente a futuro o en este momento ya en la gestión del agua de muchos países. Tenemos el tema de la expansión urbana, que si bien en Ecuador no hay muchos estudios todavía sobre este impacto, pero algo que he podido encontrar es que se ve que en los últimos años de la década 2010-2030, las ciudades de más de 100.000 habitantes pasaron de 21 ciudades a 31 ciudades. Es decir, el desarrollo urbanístico está latente, hay más migración del campo a la ciudad y por ende las empresas de agua potable de las ciudades deberán prepararse para atender ese conglomerado humano que seguirá emigrando o centrándose en las ciudades. El crecimiento demográfico, como ustedes saben, también es un tema que va directo relacionado con la gestión del agua, por mientras más somos, más consumimos, más dotación se necesita. Hoy estamos ya en el orden de los 18 millones de habitantes, para el 2050 se espera que seremos más de 20 millones. Esto obviamente demanda mayor capacidad para proveer del recurso hídrico. La degradación de la calidad del agua es otro tema que preocupa porque la fuente directa para la provisión de los sistemas de agua potable son las fuentes de agua cruda, pero esas fuentes están siendo afectadas, pues apenas del 25% de las aguas residuales son tratadas antes de su descarga directa a quebradas y ríos. Por último, tenemos el envejecimiento de la infraestructura. Eh, a raíz de 1965 que se creó o se gestó el IOS, es donde se empiezan a crear las obras de agua potable, podría decirse con bastantes o mucho criterio ingenieril. En el 2010, con el programa PIRSA, se da también un impulso muy grande a los temas de agua potable,
donde todos sus recursos se destinan para ampliación, reemplazo, implementación y renovación de sistemas. De esta forma podríamos decir que todavía están funcionando o existen sistemas que datan de 1965 o sistemas de renovaciones que datan del 2010. Muchos de ellos como que ya están caminando o están por expirar o están llegando a su vida útil y otros que están a medio camino. Otro tema que relevante para esto de ver cómo estamos, cómo está la eficiencia de las empresas públicas es el índice del indicador de agua no contabilizada. Tenemos que en promedio, estamos en el orden del 48%, lo cual es una cifra muy alta, diríamos, pues significa que el 48% del agua tratada en los sistemas de agua potable en el país se están perdiendo. Eh, según, según la información paralela que hay del INE, el INE habla que no, que en cambio, que el índice de agua no contabilizada es del 52%. Si esto fuera así, implicaría que la situación es todavía más delicada o más compleja o más importante, más importante. Eh, si bien el indicador por sí solo no nos dice, no nos magnifica la relevancia o la situación que está pasando, pero confrontando con otras cifras tenemos que, según el INE, 766 millones de metros cúbicos al año se están perdiendo. Según una investigación de primicias de julio 2025, se habla de que alrededor de 700 millones de metros cúbicos se pierden al año y que esto significa una pérdida de 320 millones de dólares. Es decir, que estamos hablando por un lado de un volumen importante y por otro lado también de una cifra económica muy importante que muy bien podría suplir, subsanar muchos temas de las propias empresas o su estabilidad financiera que siempre están en duda. A nivel nacional tenemos aquí una ilustración que muestra cómo están el agua no contabilizada en la costa, donde el índice es del 54%. Tenemos en la zona del oriente que está alrededor del 50% y en la Sierra Central del 45%. Es decir, que en la costa eh, hay un más deterioro o las pérdidas de agua son superiores o sus ineficiencias son superiores. Por otro lado, también una cosa que llama la atención es que la medición es un tema importante para poder gestionar los sistemas. Si no tenemos una medición apropiada, ¿cómo controlamos? ¿Cómo sabemos dónde están los problemas o cómo podemos tomar acciones para poder intervenir? Según esta lámina, apenas 141 municipios, o sea, el 64% de los municipios, solo disponen de un sistema de macromedición en uno solo de los sistemas, captación, producción o sectorización de agua potable. Es decir, que todavía estamos incipientes, podría decirse, a nivel nacional en todo lo que tiene que ver la medición. Y la medición, como ustedes conocen, es un paso fundamental para poder gestionar los sistemas de agua potable. La computadora. Otro aspecto que toma relevancia del agua no contabilizada es con los avances últimos de vanguardia de tecnologías o de desarrollo o de investigaciones. Vemos que, por ejemplo, investigaciones del Banco Mundial muestran que la reducción del agua no contabilizada tiene un costo de $66 por persona, mientras que habilitar una nueva fuente tiene un costo de $165. Es decir, que sale mucho más conveniente, más económico centrarnos en la reducción del agua no contabilizada que pensar en habilitar nuevas obras para a través de la oferta tratar de crear o satisfacer una demanda. Hay otros estudios también de diversos países, muestro uno de Estados Unidos, aquí en este caso, que nos indica que el costo por metro cúbico en este estudio es de Estados Unidos, de OSISOP, indica que el costo del agua tratada está en $0,78 del metro cúbico, mientras que la desalinización, como todos sabemos,
es lo más enoroso, está en 2,14, el agua recuperada en 0,95, mientras que las fugas están en el orden de los 30 centavos. Es decir, que estas dos investigaciones están confirmando de que desde el punto de vista de gestión vale la pena centrarse en la recuperación o en la optimización del agua no contabilizada como una fuente de suministro antes que buscar en habilitar una nueva fuente o tratar de suplir una demanda con nuevas fuentes. En la parte 2 vamos a ver el balance hídrico, los conceptos del agua no contabilizada, consumo autorizado facturado, consumo autorizado no facturado, las pérdidas aparentes y las pérdidas reales, que son los componentes del balance. Eh, como ustedes saben muy bien, el balance hídrico no es otra cosa que resume un instrumento eficaz para la gestión del agua no contabilizada, que resume los diferentes orígenes y destinos de los volúmenes de agua utilizados en la provisión de los servicios de abastecimiento de agua potable. Incluye entradas y salidas, consumos de los usuarios y pérdidas de agua que aparecen en un sistema de distribución de agua agrupados en varios componentes definidos por la Asociación Internacional del Agua. Representa los volúmenes suministrados que son entregados en un periodo de un año. Cada casilla, cada cuenta, si hablaríamos de un balance contable, cada casilla una cuenta, representa el volumen de agua y cada columna suma la misma cantidad de agua. Todas las columnas se equilibran a medida que el agua se desplaza por el sistema y toda se contabiliza. Es decir, que tenemos un sistema donde hay un volumen de agua suministrada que se reparte en consumo autorizado y en pérdidas de agua. A su vez, el consumo autorizado se reparte en consumo autorizado facturado y consumo autorizado no facturado. El consumo autorizado facturado se reparte de igual manera en consumos medido facturado y no medido facturado. De igual manera con el consumo autorizado no facturado, que puede ser medido y no medido. Las pérdidas de agua, en cambio, se reparten en pérdidas aparentes y pérdidas reales. Las pérdidas aparentes son resultado de las inexactitudes en la medición de los usuarios, de los medidores de los usuarios, los consumos no autorizados o fraudes, los errores sistemáticos en el manejo de la información o de los datos. Las fugas en las redes de transmisión y distribución son parte de las pérdidas reales y, mejor dicho, todo tipo de fuga que se presenta en un sistema corresponde a las pérdidas físicas o pérdidas reales. De esta manera, el agua no contabilizada es el resultado de las pérdidas aparentes más las pérdidas reales más del consumo autorizado no facturado. Aquí podemos ver una ilustración de un balance hídrico. El agua ingresa, el agua ingresa por la izquierda del diagrama y se desplaza hacia la derecha tal como fluye a través del sistema de distribución y hasta los usuarios. Entonces, el agua ingresa al sistema, se reparte en consumo autorizado, pérdidas de agua, consumo autorizado facturado, consumo no facturado, y así en las diferentes casillas que corresponde al balance hídrico. El agua no contabilizada es el agua que nunca llega al usuario y que no genera ingresos. Incluye las pérdidas reales, más las pérdidas aparentes, más del consumo autorizado no facturado. Se calcula restando el volumen del volumen de agua suministrada, el volumen de agua facturada o el consumo autorizado facturado, que es lo mismo. Su volumen anual varía según la empresa de agua. Las pérdidas de agua incluyen las pérdidas aparentes más las pérdidas reales. Las pérdidas aparentes son las pérdidas
no físicas debido a la medición inexacta de los medidores de los usuarios, al uso ilícito y robo, consumo no autorizado del servicio y por las prácticas erróneas de facturación y contabilidad de los prestadores de los servicios. En cambio, las pérdidas reales son todo tipo de fugas que se presentan en un sistema de abastecimiento. Fugas en las redes de tradición y distribución, fugas y reboses en los tanques y fugas en las conexiones domiciliarias. El consumo autorizado facturado se calcula sumando las lecturas de los medidores de todos los usuarios multiplicado por sus respectivas tarifas. El consumo autorizado no medido facturado es el consumo estimado para los usuarios sin medidor, calculado en base a estimaciones de uso por conexión. Por ejemplo, número de viviendas, locales comerciales, etc. El consumo autorizado no facturado puede ser medido y no medido. El no medido incluye cualquier tipo de consumo autorizado que no se factura y no se mide. Este componente suele incluir elementos como la extinción de incendios, el lavado de tuberías y alcantarillado, la limpieza de las calles, entre otros. Su cuantificación es mediante estimaciones. El consumo autorizado no facturado medido es el consumo medido por cualquier motivo que no se factura y no genera ingresos. Puede incluir el consumo de agua propio del gestor o el agua suministrada a instituciones o a otros usuarios de forma gratuita. Entonces, resumiendo, hasta aquí hemos visto que todas las utilities de agua o las empresas de agua potable tienen agua no contabilizada, ningún sistema está libre de pérdidas, el agua no contabilizada se puede controlar, el volumen anual y el impacto de costos del agua no contabilizada varían de una empresa a otra. Vamos a pasar ahora a ver eh, el control de las pérdidas de agua, las pérdidas reales, las pérdidas aparentes y cómo empezar. Eh, el instrumento fundamental, así como aparte del balance hídrico para gestionar el agua no contabilizada, es una auditoría anual de los servicios de agua potable. Eh, la auditoría anual de los servicios de agua potable es la base de un programa de control de pérdidas. Es una inspección sistemática de los registros y datos que rastrea el flujo de agua desde su origen para comprobar su exactitud. Suele adoptar la forma de una hoja de cálculo, como vemos aquí en la pantalla, que detalla los volúmenes de agua suministrada, el consumo de los clientes y los volúmenes de las pérdidas. Incluye también indicadores de gestión y de resultados. Si bien esta es una práctica que en muchos países o en una gran mayoría de países está vigente, hay otros países como el nuestro que todavía no lo aplicamos. Tal vez estamos en un periodo de prueba, un periodo de optimización, de modernización de los procesos. Actualmente en el país no se aplica la auditoría de los servicios de agua potable. Lo que está vigente es que cada prestador remite de forma anual sus resultados. Dichos resultados no son auditados y corresponden únicamente al reporte que da el prestador. Sin lugar a dudas que muchos de esos reportes o esos resultados que envían, que envían la información a la Agencia de Regulación y Control del Agua, que es la que compila y los publica, no deben ser de todo precisos. Debe haber siempre cosas que se pueden mejorar, perfeccionar. Y una de las cosas que hacen énfasis la auditoría anual es justamente en la calidad de la medición de los valores de los volúmenes. Es por eso que la mayoría de las auditorías o sistemas de auditoría que existen en el mundo contemplan ya parámetros o especificaciones para estipular directamente los errores que se pueden pedir en las diferentes fases de medición o de acuerdo al tipo de medidores que se está utilizando para ajustar en más o menos los volúmenes de tal manera de poder tener los resultados lo más precisos posibles.
¿Cómo realizamos el control de las pérdidas? Las pérdidas reales. Bueno, esto ha sido determinado por la Asociación Internacional del Agua desde hace mucho tiempo. Se basa en cuatro pilares o cuatro estrategias que ustedes los conocen muy bien, que es el control de fugas, la velocidad y la calidad de las reparaciones, la gestión de la presión y la selección, instalación, mantenimiento, renovación y reemplazo de tuberías y gestión de activos. Estas cuatro pilares o estas estrategias apuntan al estado actual o a la situación actual que puede tener una empresa. En este caso vemos el rectángulo lila, que serían las pérdidas reales económicas que tiene una empresa en el momento de la auditoría o un momento determinado. Estas pérdidas reales, este volumen de pérdidas reales, está determinado que hay un nivel que técnicamente no se pueden, no son recuperables, y hay otro nivel económico que depende de cada tipo de empresa, ese nivel para ver hasta cuánto de esas pérdidas puede ser recuperables. En sí, los resultados de estas cuatro estrategias o de estas cuatro pilares del diagnóstico permite, o la combinación adecuada de estas cuatro actividades, pues permite llevar a cabo un programa de gestión de fugas y de presión para comprimir, como se dice, las pérdidas reales o el rectángulo en lila y de esta manera optimizar el volumen de pérdidas reales. Obviamente, en el caso de la presión puede darse el caso que lo importante es comprimir las pérdidas y no porque la presión puede flexibilizar a mayor presión, o sea, si estiramos el rectángulo se va a ampliar y mejor va a aumentar el nivel de las pérdidas. Una de las cosas que he visto de algunas experiencias que he tenido de campo es que por lo general las empresas de agua potable no toman en cuenta que estas cuatro estrategias van de la mano. Hay empresas que he visto se enfocan en gestionar la presión, otras que se enfocan en gestionar un control, las fugas, pero por sí solos de manera independiente no van a llegar nunca a obtener resultados o mejores resultados si no hay una combinación adecuada y apropiada de estos cuatro pilares o estas cuatro estrategias. No tiene sentido que yo haga un control de fugas si es que yo no doy también atención a la reparación de las fugas. No tiene sentido que yo haga una reparación de fugas si yo ya determino que esa tubería más conviene reemplazarla que seguir reparándose. Entonces, estas son unas estrategias que van de la mano y necesitan un diagnóstico detallado para saber cómo enfocar y determinar los niveles de cada una de estas estrategias. En el caso de las pérdidas aparentes, sucede algo similar. Tenemos las cuatro estrategias que son los errores de transferencia de datos de los medidores de agua. Esto se refiere a una estrategia que debemos controlar que las lecturas recogidas de los medidores, que se lo hace de manera mensual, semestral, sean lo más correcto, sean las correctas, que no haya problema en la edificación o en la captura de los datos. De la otro pilar o estrategia para las pérdidas aparentes tiene que ver con la imprecisión de los medidores de los clientes. Debemos enfocar nuestra atención para saber que los clientes están utilizando los medidores adecuados. La otra estrategia tiene que ver con los errores de facturación y cobranza. Es decir, si la información de nuestros medidores ya es la correcta, la captura de la información es correcta, todo eso que se ha procesado, no haya problemas durante el procesamiento de la facturación y cobranza y por ahí no haya problemas o descuidos para que no se recupere el valor de los servicios adecuados. Y lo último tiene que ver con el consumo no autorizado, o sea, controlar los fraudes, controlar el robo de agua. De igual manera, las flechas nos muestran el camino que debemos seguir estas estrategias para tratar de comprimir las pérdidas aparentes. La función de las estrategias es buscar comprimir el volumen de pérdidas actual que pueda tener una empresa de tal manera que pueda optimizar sus resultados. La combinación ideal de estos pilares o estas estrategias son lo que llevan a establecer un programa de protección de ingresos para reducir el volumen de las pérdidas aparentes.
Eh, ¿cómo, cómo empezar a controlar las pérdidas del agua? Bueno, como todo proceso, necesitamos establecer unas actividades, pero el punto de partida es evaluar el estado de las pérdidas de agua tal cual. Es decir, necesitamos sincerizar, cada empresa necesita sincerizar sus valores. Estamos hablando que el consumo, el agua no contabilizada promedio es del 48%, pero en diversos artículos o información que a veces uno tiene la oportunidad de revisar de las empresas de agua potable, se ve que algunas de esas superan ampliamente ese valor promedio o el valor reportado a la Agencia de Regulación y Control del Agua. Luego que hemos valorado el estado de las pérdidas, el siguiente paso sería que hemos valorar esas pérdidas y valorar el nivel de gastos para gestionarlas, porque obviamente siempre es importante tener presente el costo-beneficio. Cualquier valoración, cualquier actividad que vayamos a hacer, tiene que haber un beneficio. No puede, costo-beneficio es siempre tener presente. Tenemos que identificar las actividades iniciales para mejorar el rendimiento de la gestión del agua no contabilizada. Ya vimos las cuatro estrategias o los cuatro pilares, cuáles actividades y cuál es la combinación de cada una de esas actividades para poder llegar a salir adelante. Establecer objetivos de rendimiento para la condición deseada. ¿Qué nivel de pérdidas queremos alcanzar? ¿En qué tiempo queremos alcanzar? ¿Con base a qué estrategias vamos a hacerlo? Luego definir la estrategia final y el plan de ejecución. Evaluar o determinar los recursos que se necesitan para formular el plan, implementar el plan o aplicar las estrategias, supervisar el progreso y obviamente año tras año, luego de una evaluación de resultados, ajustar nuevamente el plan con los elementos o actividades que fueran convenientes del caso. No podemos, no podemos también, no podemos también dejar de tener muy en cuenta que las soluciones y tecnologías que hoy existen en el mercado para la gestión del agua también juegan un papel preponderante en el lograr maximizar las eficiencias de las empresas de agua potable. Aquí tenemos una línea de actividades o de líneas de acción que se pueden desarrollar en las empresas de agua potable para poder, podría decirse, tener todos los elementos que nos permitan gestionar de la manera correcta, precisa, una, una empresa de agua potable. Esto, contar con todos estos elementos nos daría un nivel óptimo, nos daría un nivel óptimo de resultados de eficiencia y si también no podemos contar con todas las tecnologías, vamos a tener un nivel medio de eficiencia. Y obviamente, si no tenemos muy pocas tecnología o aplicación, vamos a tener un nivel bajo. Aquí lo que llama bastante la atención es que en el nivel bajo que habla esta matriz, prácticamente son cosas muy básicas que deberían tener todos los sistemas de agua potable para un nivel bajo de gestión, porque tiene que ver, por ejemplo, la implantación de sistemas de información geográfica. No todas las empresas de agua potable en el país al momento cuentan con sistemas de información geográfica. La implantación de un sistema de telemando, telemetría, telegestión, telemando, que es lo más básico para poder gestionar lo más básico, lo más fácil, lo más rápido. Podría decirse que muy pocas empresas o la gran mayoría de empresas no cuentan todavía con sistemas de telegestión, telemetría. Control de fraudes, disponer de equipos de búsqueda de fugas. Entonces, si no contamos también, no dotamos, no capacitamos al personal para el manejo de estas tecnologías, de aplicar estas innovaciones, no va a ser posible que la eficiencia, la gestión de las empresas de agua potable en nuestro país puedan pasar de un entorno de nivel de eficiencia bajo a un medio o a un óptimo. En resumen, en el control de las pérdidas, hemos visto que las empresas de agua potable pierden por un lado
una parte de agua tratada por fugas y por otro lado no logran recuperar todos los ingresos por el suministro de agua potable. De ahí el resultado esto se soporta con los altos índices de agua no contabilizada que tienen en el momento las empresas de agua potable en el país. Vemos también que esta situación no viene ya arrastrándose muchos años. No se ve ninguna mejoría. Entonces está resultando que las empresas de agua potable conviven con las pérdidas sabiendo intuitivamente que existen, pero no las consideran un costo adicional aparentemente inevitable. Y otra cosa que estamos viendo es que el resultado de estos dos elementos que al no cuantificar las pérdidas y el impacto económico que causan, las empresas de agua potable se están inhibiendo de abordar frontalmente esta problemática y no solo de abordar esta problemática, sino los beneficios que obtendrían de abordar y lograr contrarrestar esta problemática. Hablamos de antes de que se pierden alrededor de 320 millones de dólares al año. Es decir, que es una cifra considerable que las distintas empresas están botando al tacho de basura por no tomar una acción en la gestión del agua no contabilizada. Vamos a revisar algunos elementos que son importantes sobre los indicadores de eficiencia, que vale la pena que ustedes lo conozcan o revisar con ustedes estos elementos. Algunos problemas que presenta el rendimiento técnico hidráulico. Estos dos indicadores son los indicadores más comunes, son los más fáciles de entender, son ampliamente usados a nivel mundial, permiten una primera aproximación de la eficiencia general de los sistemas de agua potable. El porcentaje de agua no contabilizada prácticamente son las pérdidas dividido por el volumen suministrado. El rendimiento técnico hidráulico prácticamente es lo contrario, el volumen facturado para el volumen suministrado. Normalmente, el indicador de rendimiento técnico hidráulico lo manejan mucho más los países o las empresas donde se gestionan de forma privada los sistemas de agua potable. ¿Por qué? Porque a los empresarios no les interesa o para ellos no está en la mira las pérdidas. El empresario lo que mira es cuánto estoy facturando. Estoy facturando el 100%, el 90%, el 80%. O sea, él está mirando lo que todo fin empresarial tiene, la utilidad. Cambio nosotros nos enfocamos, las empresas públicas se enfocan por lo general en el porcentaje no contabilizada en tratar de minimizar las pérdidas. Pero ¿cuáles son los problemas que presentan estos dos indicadores? Es que no son apropiados para la comparación entre servicios o para el monitoreo de o para el monitoreo de cambios en el tiempo. ¿Por qué? Porque estos indicadores presentan algunos inconvenientes. Uno de los primeros inconvenientes es que no considera la longitud de la red. No podemos, es muy claro para todos que no podemos decir que una empresa o un sistema de agua potable que tiene apenas unos pocos miles de extensión en su red, pero tiene un porcentaje de agua no contabilizada del orden del 20 a 30, puede ser símil a una entidad o una empresa que gestiona miles de kilómetros de redes y que tiene el mismo porcentaje de agua no contabilizada. Vamos a ver algunos ejemplos para explicar con más detalle este impacto. Otra parte que la inconveniencia es que el indicador por sí solo, al ser un indicador porcentual, no considera o no muestra los volúmenes de las pérdidas, ese impacto que hablamos. Decimos 40, 20, 30% es el índice de agua no contabilizada, pero 40, 20, 30% ¿de qué? ¿De qué magnitud? Una cosa es 40% de 100, otra cosa de 1000, de 10.000, de 1.000.000. Entonces, el otro inconveniente también es que el indicador no indica cómo es el impacto en las diferentes categorías que tiene las pérdidas de agua para poder definir o enfocarse o tomar acciones de acción para solucionar las problemáticas existentes. También una cosa está matemáticamente sesgado, pues cuando los niveles de consumo varían drásticamente, el consumo muestra resultados, el indicador puede mostrar resultados erróneos.
Y lo más importante es que no indica el impacto de las pérdidas o los costos económicos. Hablamos de 40-50% de pérdidas, sabemos que esto es alto, pero bueno, ¿cuánto representa? Esa investigación que nosotros tenemos aquí de primicias que determina, es el primer valor que existe a nivel nacional que dice que en el Ecuador se pierde 320 millones de dólares. Si nosotros cogemos los estudios de la ARCA, los boletines, no se especifica en ninguna parte cuál es ese impacto económico. Habla de porcentajes, pero los porcentajes no nos dicen mucho. Una forma de ilustrar esta situación es que aquí tenemos una representación del balance hídrico con las diferentes casillas o cuentas, cuentas que maneja el balance, donde vemos que esta es la presentación común del balance. Normalmente lo que nosotros estamos viendo es que se nos habla de que tenemos un volumen de agua facturada del 48%, esas son datos del INE para el Ecuador, y un volumen de agua no contabilizada del 52, cerca del 53%. Pero como ustedes podrán darse cuenta, al mirar de esa manera fría, no nos da ninguna relación, idea profunda de qué es lo que está pasando en un sistema. Entonces, necesitamos para poder determinar o una evaluación, tendríamos que usar fuentes de datos adicionales cuando el indicador debería dar de una sola medida el resultado de lo que está ocurriendo en un sistema. Combinando así fuentes de otras fuentes, vemos cómo va cambiando la situación. Vemos que ahora el 52% de agua no contabilizada significa 766 millones, 766 millones de metros cúbicos que se pierden al agua. Entonces ya eso es un tema relevante, es un tema de preocuparse, que es un monstruo de volumen de agua que se pierde en el país todos los años. Y después, el otro punto que habíamos comentado es que también no nos dice dónde está el problema. No nos muestra el índice de agua contabilizada, no nos dice dónde está el problema en estas categorías o cuentas del balance hídrico para nosotros poder enfocarnos o tomar acciones directas, decir, por aquí me voy, aquí es mi problema. No nos dice. Es por eso es que eh, esta situación de las inconveniencias que se habla de los indicadores porcentuales del agua no contabilizada. Aquí tenemos un ejemplo que muestra dos abastecimientos, el abastecimiento uno y el abastecimiento 2. El abastecimiento uno, ambos abastecimientos tienen el mismo nivel de agua facturada y el mismo nivel de pérdidas. La única diferencia que cambia es la longitud de la tubería. El un abastecimiento tiene 500 kilómetros de tubería y el otro abastecimiento tiene 250 kilómetros de tubería. Cuando nosotros sacamos las pérdidas unitarias por longitud, vemos que las pérdidas metros cúbicos kilómetros por año en el caso del un abastecimiento es 5.000 metros cúbicos kilómetros año. Y en el caso de la otra empresa es 10.000 metros cúbicos por año. Es decir, aquí estamos viendo dos empresas, dos entidades que tienen el mismo nivel de agua facturada, el mismo nivel de agua no contabilizada, pero diferentes longitudes de su red. Y obviamente, la empresa que tiene mayor red es la que se ve mejor calificada, porque la pérdida unitaria, en el caso en metros cúbicos kilómetros por año es 5.000 y la otra es 10.000. Si hacemos metros cúbicos kilómetros por día, tenemos 1370 y el otro a 2740. Entonces estamos viendo aquí que, por ejemplo, dos empresas que tienen el mismo porcentaje o el mismo índice de agua no contabilizada del 25%, cuando las evaluamos o consideramos la longitud y sacamos un valor unitario del resultado de las pérdidas por longitud, vemos que cambia completamente la calificación de los resultados de ambas empresas. Y ambas empresas no son comparables, no son iguales. Obviamente la que tiene mayor longitud es la que tiene una mejor evaluación. Obviamente está gestionando más redes, más longitud. Aquí en cambio tenemos el caso de dos empresas, de dos entidades que tienen el mismo nivel de agua contabilizada, pero diferente nivel de agua contabilizada. En este caso, tienen el mismo nivel, de la misma longitud en la red.
O sea, dos empresas que gestionan la misma red, la misma tamaño de red, la misma longitud de red. Asimismo, volviendo a hacer las pérdidas unitarias, vemos que en el caso de la una entidad tiene 5.000 metros cúbicos kilómetros por año y la otra empresa tiene 5 longitud, presentan los mismos resultados unitarios de pérdidas. Pero al analizar el indicador vemos que la una entidad tiene un indicador del 25% y la empresa que tiene un menor volumen de agua facturada tiene un indicador mayor de agua no contabilizada. Entonces, estos elementos hacen o han denotado para que la recomendación de la Asociación Internacional del Agua es que cuando se vaya a comparar o vayamos a analizar la eficiencia de las empresas de agua potable, no solo usemos el indicador, el porcentaje de agua no contabilizada, sino también utilicemos otros indicadores de gestión, el mismo a las pérdidas unitarias y lo que tiene que ver con el número de averías. Y nos da los valores recomendados, óptimos, buenos, malos, que se debería tener un sistema para tener una calificación resultado de los valores determinados. Como referencia podemos indicar también que la Asociación Internacional del Agua, que es la que tiene, como quien dice, la última palabra en los temas de agua no contabilizada o pérdidas de agua, ha determinado que el índice, el porcentaje de agua no contabilizada, las empresas que tienen un porcentaje de agua no contabilizada menor al 20% pueden ser calificadas con una calificación de buena. Las empresas que tienen entre el 20 y 30 el porcentaje de agua no contabilizada de regular. Y las empresas que tienen más del 30% el porcentaje de agua no contabilizada son calificadas como malas. Es decir, que si nosotros cogeríamos este criterio de evaluación de de la Asociación Internacional del Agua, podríamos decir que la calificación que habla los boletines de la ARCA sobre el rendimiento de la eficiencia del agua contabilizada no es adecuado, no es apropiado y se contradice con esta norma mundial de evaluación del agua no contabilizada. Todas nuestras empresas, a excepción tal vez de la empresa de agua potable de Quito, deben tener el indicador de agua no contabilizada mayor al 30%. Por ende, todas las empresas de agua potable del Ecuador están en este rango de calificación de mal. En resumen de esta parte que hemos visto, es que vimos ejemplos que justifican no utilizar únicamente el índice del porcentaje de agua no contabilizada para expresar la eficiencia de los sistemas de agua potable. El uso cabe indicar que el uso del indicador del porcentaje de agua no contabilizada continúa siendo común a pesar de sus deficiencias, debido, entre otras causas, a la dificultad de recopilación de información vinculada al funcionamiento y estado técnico de los sistemas de agua potable. Para un análisis global de eficiencia de una red, la mayoría de las asociaciones y organismos internacionales recomiendan, como primer parte, partir de una auditoría y toda esa información, usar una combinación de indicadores de gestión más indicadores relativos al número de averías que presentamos en la lámina anterior. Como última parte, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la gestión eficaz de las fugas, cómo se producen las fugas, cómo aumentan las pérdidas de agua con el tiempo si no se detectan y se reparan las fugas, y los pasos que, como ejemplo, podríamos decir los pasos para establecer un programa para el control de las pérdidas. Bueno, algunos elementos sobre las fugas que ustedes ya conocen son que las fugas se producen debido a las tensiones que excede la capacidad estructural de las tuberías. Todos los sistemas presentan fugas, solo varía el número y el volumen de agua perdida. Las fugas son de todos los tamaños
Unas pueden ser dramáticas y otras graves y otras ínfimas, incluso que no se las ve. Tenemos dos ilustraciones al lado izquierdo. Un problema ocurrió en Manta en el 2018, donde una tubería explotó en la parroquia de Tarqui. Y aquí tenemos una fuga domiciliaria donde vemos que son dos tipos de impactos. Una fuga de alta presión puede causar muchos daños y la otra, una pequeña fuga que puede pasar hasta desapercibida o pasar desapercibida. ¿Cuáles son las causas de las fugas? Bueno, tenemos los materiales de tubería de baja calidad o defectuosos, la mano de obra o manejo de materiales deficiente, errores operativos, tiene que ver con los cambios bruscos de presión, picos de presión transitorios, la reparación deficiente de fugas, la corrosión de tuberías, las tensiones estacionales que sufren las tuberías, la tensión por tráfico pesado y daños accidentales o deliberados. El, Como ustedes conocen, el volumen y costo de las fugas se parte de los resultados del balance hídrico, donde se determina cuál es el volumen de agua, las pérdidas de agua, las pérdidas reales. Aquí tenemos un ejemplo que para un caso de un balance o situación de una empresa que dice que las pérdidas reales han llegado a 5.800.000 metros cúbicos, que multiplicado por el costo tiene el valor de su impacto económico. Entonces, como pueden ver, el balance hídrico, la determinación del balance hídrico con todas sus categorías resulta súper importantísimo porque de ahí es donde se determinan los diferentes impactos que generan cada una de las categorías o casillas que, que comprende el balance. Los tres tipos de fugas que existen, como ustedes conocen, son las fugas reportadas o visibles, que se las conocen, que surgen a menudo a la superficie y por lo general son reportadas por los usuarios. Las fugas no reportadas o ocultas, por lo general no surgen a la superficie, pero son detectables con equipos acústicos. Y las fugas de fondo, que no son reportadas ni se detectan y no pueden ser detectadas con equipos acústicos. Las fugas reportadas visibles tienen la característica de que a menudo, pero no siempre, son eventos de alto caudal. Debido a su visibilidad, los usuarios suelen informar a las empresas de agua potable. Así es como las empresas de agua potable se enteran de las mismas. Las fugas reportadas o las fugas visibles son las fugas típicas o los escapes de aguas que nosotros vemos cuando estamos conduciendo por diferentes calles o sectores de la ciudad y vemos que las calles están humedecidas o está circulando agua. Esa es una fuga visible. Tenemos las fugas no reportadas, que es el agua proveniente de fugas que a menudo, pero no siempre, son eventos de bajo caudal. Al no ser visibles, no se informan a la empresa de agua potable. Las empresas de agua potable deben tomar medidas para informar a la empresa de agua y así es como las empresas deben tomar medidas para determinar su ubicación y así es como las empresas de agua potable se enteran de las mismas, prácticamente mediante sistemas acústicos o mediante sistemas de medición de caudal. Las fugas, las fugas de fondo son pequeñas filtraciones o goteos de agua que se producen en los accesorios que no son viables ni detectables por los equipos de detección de fugas. No producen ruido de fuga, son eventos de caudal muy bajo, no resulta rentable excavar para su reparación y son sensibles a los cambios de presión. Para la duración de las fugas se usa, eh, hay tres fases que podría decir que determinan la duración de la fuga. Una es la concientización, o sea, determinar que existe una fuga. Otra es la ubicación, saber dónde está la fuga, localizarla. Y otra es el tiempo de reparación. Si nosotros ponemos esos tres elementos en un eje X, el tiempo, y en el Y el caudal, y empezando desde que la fuga emerge,
Podríamos decirse que aquí la fuga emerge y hay un tiempo para que las empresas de agua potable tomen conciencia de que existe una fuga. El tiempo de conciencia es el tiempo para la empresa de servicios públicos que se dé cuenta de que existe una fuga. Este tiempo podría decirse cuando un usuario va por una calle, una urbanización y detecta una fuga, una humedad y llama a la empresa de agua potable e indica que hay una fuga. Una vez que está la fuga, podría decirse, viene la ubicación, vienen los técnicos, van al sitio, buscan, la ubican, determinan, y hay otro tiempo que sería la ubicación de la fuga. Y el otro tiempo es la reparación de la fuga. Todos estos tres, el CUR que se llama la concientización, ubicación, reparación, los tiempos que toman cada uno de estos ítems o elementos, determina la duración de la fuga. Haciendo unos ejemplos de ilustración, podemos tener, aquí tenemos tres casos, por ejemplo, una fuga de 800 metros cúbicos por día y dos fugas de 24.5 metros cúbicos por día. Esta fuga es una fuga de alto caudal, debe haber sido una fuga similar a la que buscamos en la ilustración en la ciudad de Manta, que fue reparada automáticamente, es decir, se reportó inmediatamente la empresa de agua potable fue hizo la reparación. Esta reparación tomó 3 horas, entonces el volumen de pérdida, estamos hablando, el volumen es caudal por tiempo, entonces tomó 3 horas, el volumen es 834, determinamos que el volumen es 104 metros cúbicos. Para otras fugas de menor caudal, vemos que en que la empresa conoció, se reportó, tomó acciones, les llevó 16 días. La misma tipo de fuga, en otro caso, le tomó 46 días la reparación. O sea, en unos lo hizo muy rápido, la concientización, la ubicación y la reparación. En otra, lo que le demoró mucho más es la reparación, tal vez problemas complicados del tráfico, la ubicación, la localización de esta fuga. Pero en sí vemos que la misma fuga con 16 días genera un volumen de pérdida de 392 metros cúbicos. La misma fuga, al ampliarse 30 días más, el volumen de pérdida y alcanza 1.127 metros cúbicos. Obviamente vemos cómo las fugas son muy sensibles a los tiempos y obviamente a mayor volumen, mayor impacto económico. El impacto económico calculamos determinando el volumen por el costo variable de cada fuga. ¿Cuáles son las señales que pueden darnos los sistemas para determinar que existe o puede haber una posible fuga o por dónde empezar una posible investigación? Bueno, a veces las señales de fuga son muy visibles y en ocasiones muy molestosas, como estas que mostramos de Mantana. Demasiado visible, esto debe haber generado un montón de quejas, de reclamos, que la empresa tuvo que desplazarse automáticamente o dejar muchas cosas para dar una solución a este tema. Son también muy molestosas porque, por los daños que pueden estar generando en el contorno, hundimientos, socavamientos, daños a las infraestructuras aledañas. Por otro lado, tenemos las pequeñas fugas que emergen lentamente y permanecen ocultas bajo tierra y que no tienen indicios visibles de ellas. No hay visibles de que esas están. En ese caso, lo que tenemos que usar equipos o métodos de detección, ya pueden ser los sistemas acústicos o monitoreo y medición de flujos o establecer áreas de medición de distrito que permite para determinar los problemas y poder determinar cuáles son los volúmenes de las fugas. Aquí tenemos dos gráficos de monitoreo de caudales que pueden ver, que vemos aquí, por ejemplo, en el gráfico, en la ilustración de intermedia, vemos que de pronto hay un pico, los flujos saltan aquí, entonces es obvio que aquí está ocurriendo una fuga. Después se da una reparación y el flujo vuelve a su normalidad. En el gráfico anterior, igual de un caudalímetro, vemos que hay un despunte, un pico y después nuevamente baja y se tienden a normalizar los caudales. Es decir, que ciertas fugas, si no hacemos un monitoreo de presiones o de caudales, no es fácil poder ubicarlas. Otras señales que pueden dar también los sistemas de la existencia o de la presencia de fugas tienen que ver con el comportamiento con los tanques de almacenamiento. Las dificultades para llenarse normalmente, cuando un tanque presenta dificultad para llenarse normalmente, pues indicio o ya son indicios de fugas existentes. Si el nivel del agua baja drásticamente, de igual forma, o si los tanques necesitan mayores tasas de producción y bombeo, o
Cuando se determinan áreas con presiones de agua inferiores a la normal, también ya es un indicio, una señal de alerta de posibles fugas en los sistemas. Obviamente, para determinar estos signos o estas señales de fuga, es necesario contar con capacidades de monitoreo para medir el flujo, presión y los niveles de los tanques. Si no tenemos capacidad de monitoreo, es muy limitado poder utilizar o aplicar estas señales para determinar fugas en los sistemas. Mucho se ha hablado también de la gestión reactiva y la gestión proactiva. Vale la pena que revisemos estos dos elementos, estos dos grandes temas. La gestión reactiva de fugas implica esperar a que las fugas sean visibles antes de intervenir para su reparación. Es decir, no hacemos nada. Cuando éstas surgen a la superficie, intervenimos. Esta metodología o esta práctica también se centra en atender las reparaciones de las fugas reportadas. Es decir, que en este esquema no abordamos para nada las fugas ocultas, las fugas no reportadas y las fugas de fondo, que son las más frecuentes y representan la mayor cantidad de agua de pérdida por fugas. Es decir, entonces que el enfoque reactivo significa dejar que la mayoría de las fugas sigan su curso. En cambio, en el esquema proactivo, es todo lo contrario. Se enfoca en evitar roturas perjudiciales en las tuberías, lo que se traduce en la reducción de las pérdidas de agua. La gestión proactiva en sí entonces implica la búsqueda rutinaria de fugas no reportadas y la reducción de fugas pequeñas y ocultas. Igual también entran las fugas visibles, o sea, es una programación para estar permanentemente o frecuentemente gestionando y buscando fugas. Las experiencias de otros países en esta temática dice que por lo menos las empresas deberían estar revisando un tercio de sus sistemas anualmente, monitoreando cómo están las fugas en los sistemas, en las redes de sus tuberías. La detección acústica de fugas es la técnica de control de fugas más común que se utiliza hoy. Esto se debe a que los equipos y la tecnología son fáciles de conseguir y son muy asequibles. Se utiliza principalmente para detectar fugas no reportadas o fugas ocultas que generan un ruido audible. Y las fugas reportadas o visibles que son difíciles de ubicar. El principio fundamental es que el agua que escapa de una tubería presurizada emite un sonido detectable que revela el origen de la fuga. Una cosa importante de tener presente es que no detectan los sistemas acústicos, no detectan fugas de fondo ni proporcionan una medida de caudal de la fuga. También muchas empresas están abocadas a comprar equipos como geófonos, data logger, correladores, pensando que con eso van a dar una solución a las deficiencias de sus sistemas de agua potable. Pero veamos que los data loggers, los geófonos, son solo instrumentos para intervenir o viabilizar uno de los pilares o estrategias que habla las estrategias definidas por la Asociación Internacional por la Asociación Internacional del Agua para el control de la fuga, o sea, el control de fugas. No comprando equipos geófonos y correladores vamos a solucionar las deficiencias, las ineficiencias de las empresas de agua potable. También hay otra cosa muy importante tener en cuenta respecto a los equipos de acústicos de detección fuga que tienen que ver con el tipo de material de la tubería. Las tuberías de metal como el acero, hierro y cobre transmiten fuertes sonidos de fugas que detectan con facilidad los equipos de detección acústica. En cambio, las tuberías de plástico, que son la gran mayoría de los sistemas de nuestro país, son un material blando que transmite débilmente el ruido de fugas. Detectar pequeñas fugas de caudal en tuberías de plástico puede ser muy difícil con los equipos acústicos. Su efectividad además se ve influenciada por la detección de ruidos en las inmediaciones de la tubería inspeccionada. Pues dado que los equipos, como son equipos que están diseñados para capturar ruidos,
también no solo captan el ruido del subsuelo, sino captan todo el ruido del medio ambiente del contorno. Es decir, que si una empresa está haciendo un perifoneo de fugas en un sitio, por decir, donde hay zona de mucho tráfico al lado de un puente, va a tener mucha dificultad de que pueda ubicar con rapidez o con precisión una fuga porque va a haber mucho sonido que interfiere en la localización precisa. En sí, los sistemas de distribución de agua que están compuestas por tuberías de plástico, la detección acústica de fugas por sí sola podría no ser la estrategia más completa para la gestión de fugas. En este caso, el uso de áreas de medición de distrito junto con la detección de fugas pueden ofrecer mejor ventajas en estos casos. Una cosa también que vale la pena recalcar es que los equipos de detección acústica, cuando la tubería está más de 1,50 del subsuelo, prácticamente su eficiencia empieza a disminuir drásticamente. Es decir, que una tubería de plástico a más de 1,50, 2 metros, va a tener poca impacto una campaña de detección acústica con estos sistemas acústicos. Las áreas de medición de distrito que permiten medir los caudales son la solución más apropiada, óptima para sistemas donde prima las tuberías de plástico. Como ustedes conocen, las áreas de medición de distrito son zonas discretas de suministro de agua monitoreado continuamente a través de una o dos líneas de suministro equipadas con medidores de flujo. Las áreas de medición de distrito también se las conoce normalmente con la sectorización, y lo que consiste en definir una área del sistema donde esa área está atendida por un medidor principal, por un caudalímetro principal. Esa área puede ser dividida en varios sectores. En este caso vemos que esta área principal, esta zona, se ha dividido en cuatro sectores, en cuatro áreas. Una verde, una lila, una morada y una amarilla. Entonces el medidor principal, el caudalímetro, mide el agua que entra a toda la zona. Y antes de cada área hay un caudalímetro que mide el área que entra a cada subsector. Cada subsector tiene válvulas que impide el paso entre los subsectores. De esta manera, podemos determinar que sabemos cuánto agua entra al sector principal, al macrosector. Podemos determinar cuánto agua entra a los pequeños sectores o a los microsectores. Y determinando cuál es el número de usuarios, de cuentas, de medidores, podemos hacer una aproximación de qué es lo que está pasando. En teoría debería significar que el agua en el sector verde de la derecha, este caudalímetro o los dos caudalímetros que miden el ingreso de agua aquí, el volumen del resultante de los dos caudalímetros que en determinado tiempo debería ser igual al volumen que marca los medidores consumidos por los usuarios. Es decir, el agua que ingresa al sector se consume o sale a las viviendas y ese volumen que sale a las viviendas es medido por los micromedición. Entonces, si el sistema fuera perfecto, no tendría ninguna fuga. Podría decirse que debería haber una igualdad. El volumen que ingresa al sector es el volumen que es consumido por los usuarios. Pero como sabemos que todo eso no es así, ya sea por la antigüedad de la tubería, por fallas en la tubería, por fugas que existen, se puede determinar mediante las áreas de medición rápidamente qué es lo que está ocurriendo en los subsectores. Si yo, por ejemplo, ingreso 100 al subsector verde y los resultados de los medidores me dicen de todas las viviendas que dan aquí 50, quiere decir que aquí hay una pérdida de 50. Entonces, ya eso es una medida de arranque que podría decirse importantísima para decir, en este sector yo tengo fugas. ¿Cómo determino realmente cuál es el volumen de fugas? Bueno, lo que ahí utilizamos lo que se llama el caudal mínimo nocturno, donde medimos entre las 2 y 4 de la mañana cuál es el consumo, cuánto marcan estos medidores. Pues supuestamente entre las 2 y 4 de la mañana se ha determinado que es el consumo mínimo, es decir, donde todas las personas prácticamente están descansando y por ende no debería haber ningún consumo.
no debería, por decir, los medidores no debería marcar ningún ingreso de agua. Todo ingreso que entra significaría que es el volumen de fugas. Es decir, que las áreas de medición de distrito nos permiten determinar las tasas de fuga que pueden existir en un sector o en microsectores, dado que están controlados y regulados por caudalímetros de ingreso a las áreas sin impedir que haya traspase por válvulas entre los subsectores. Las áreas de medición son útiles para alertar sobre fugas emergentes cuando aumentan los caudales mínimos por hora. Prácticamente, si determinamos, sería el momento de desplegar el personal para realizar la detección acústica de las fugas. Brevemente vamos a ver el tema de la presión, cómo incide en las fugas. Aquí tenemos tres ilustraciones. Tenemos en la ilustración de la izquierda una fuga con baja presión. Prácticamente el agua de una ruptura de la tubería es poco visible, apenas visible. En la figura central tenemos una presión moderada, donde sale el agua de la tubería y la herradura es claramente visible. Y la última, que es una fuga a alta presión, donde el agua sale a alta velocidad de la rotura, lo que revela que el caudal es mucho mayor. Prácticamente esta ilustración es un ejemplo donde como una ligera reducción de la presión podría reducir las pérdidas de agua a fugas muy pequeñas. Es decir, si nosotros reducimos la presión en el caso de la ilustración derecha, podríamos tener o ya sea el caso de la ilustración central o la ilustración de la izquierda. Entonces, aquí es una ilustración directa, cómo la presión incide drásticamente en el desarrollo y en la pérdida de caudal por fugas. Y también muestra si nosotros podemos gestionar de manera adecuada, de manera inteligente la presión, podemos llegar a reducir el caudal de fugas fácilmente y por ende reducir las fugas. Como ustedes conocen, los rangos de presiones. Eh, los 20 PSI es el nivel mínimo de presión de facto para el funcionamiento adecuado de los sistemas contra incendios. Una presión del 35 a 40 es el nivel mínimo más realista para un servicio confiable. Tenemos una presión de 60 a 80, es ideal según algunas normas. Una presión superior a los 100 PSI puede dañar tuberías y los calentadores de agua en las viviendas. Y una presión superior a 150 somete a los sistemas de distribución a una tensión considerable. Con esto podríamos decir que el primer paso sería decir que todos los técnicos o todos los sistemas de agua potable deberían tener bien claro sus niveles de presión, sus perfiles de presión a lo largo de toda la red de su sistema. Pues estos niveles son los que generalmente necesitan ser gestionados, controlados, adecuados de acuerdo al impacto que vimos en la ilustración anterior que tiene la presión en las fugas. Por otra parte, si los materiales de las tuberías no fueron especificados para soportar los rangos de presión de los sistemas, o si estos ya se han deteriorado considerablemente por el tiempo, como es el caso de nuestro país por su antigüedad, las frecuentes fugas y rupturas de las tuberías podrán deberse en parte a la elevada presión del agua. Entonces, si nosotros moderamos los niveles de presión o la moderación de los niveles de presión, es una forma de reducir las fugas y ralentizar las roturas de las tuberías. Los impactos de la presión excesiva, el agua que sale de una rotura de una tubería principal a alta presión, se eleva al aire y puede causar daños, como vimos en esta ilustración ocurrida en la ciudad de Manta, en el 30 de octubre del 2018. En algunos casos es inevitable la alta presión, pero las empresas de agua potable deberían tener bien claro esos temas o esos sitios o esos puntos o esos tramos de tubería donde están funcionando a esas presiones excesivas para poder gestionarlos o monitorearlos adecuadamente y evitar sucesos de este tipo. Las áreas con una presión superior a 100 PSI deben ser monitoreadas para detectar frecuencia de fugas y roturas de tuberías. Si estas áreas con alta presión
que ya conocemos, se están experimentando fugas frecuentes de roturas de tuberías principales, se debe considerar la alta presión como una causa. Entonces, aquí también es otro elemento que nos permite determinar rápidamente cómo actuar, o ya sea reduciendo, flexibilizando los niveles de presión hasta donde sea posible, o tal vez reemplazando las tuberías que ya han alcanzado su vida útil o no tienen la resistencia adecuada para soportar los niveles de presión que están soportando en ese momento los sistemas. Los ni- el- la presión tiene una connotación muy importante en las fugas de fondo. Habíamos dicho que las fugas de fondo no son reportadas, son indetectables por equipos acústicos. Prácticamente son ráfagas o supuraciones y filtraciones en uniones y accesorios que son de bajo caudal, no fluyen hacia arriba, no son visibles ni generan ruido, no son detectables por equipos acústicos, no son rentables reparar porque son pequeñas fugas, pero sí estas fugas son muy sensibles a la presión. Es decir, con ligeros cambios en la gestión de la presión de las redes podemos controlar un gran número o un gran volumen de estas fugas ocultas que pueden dar por su número cuantioso también un volumen importante. Las fugas de fondo se pueden controlar económicamente mediante una mejor gestión de la presión. Es decir, no hay equipos que nos permitan solventar las fugas de fondo. Solo las podemos manejar a través de una mejor gestión de la presión y medirlas a través de las áreas de medición de distrito. Los pasos, los pasos para establecer un programa de gestión de las pérdidas reales prácticamente empiezan definiendo el nivel de fugas rentables. Del balance hídrico, nosotros determinamos la casilla central, por decir, cuál es el nivel de nuestras pérdidas reales. Al conocer nuestras pérdidas reales, nosotros con un costeo económico podemos ver hasta cuánto podemos, como dice, comprimir para poder reducir las pérdidas reales. Hay pérdidas reales que técnicamente son imposibles, no son recuperables, o sea, no vamos a poder recuperar. Muchos estudios dicen que eso data del orden del 5, del 6, del 10, otros hablan del 12, pero lo que sí tenemos claro es que hay un volumen de pérdidas que técnicamente no son recuperables. Y las pérdidas en este rango que tiene que ver la parte económica depende de los costos y de la situación particular de cada una de las empresas. Mientras los costos sean más bajos y el costo y el precio de venta del agua más alto, este nivel va a ser mucho menor. Y viceversa, mientras los costos sean más altos y los precios de venta del agua muchos menores, este va a ser mayor. Bueno, el primer paso para empezar un programa para un control de las pérdidas es definir ese nivel. Si yo tengo un 48% del agua no contabilizada y decir de ese 48% del agua no contabilizada, el 36% o el 40% son las pérdidas reales, entonces yo puedo empezar poniéndome una meta, empezar definiendo ese valor. Bueno, yo quiero bajar al 30, al 15, al 10. Cada empresa deberá ponerse su meta, su rango, de acuerdo a las facilidades, disponibilidades, recursos, tiempo y el tiempo en que él desea alcanzar. El segundo paso, el segundo paso, siguiendo las estrategias de la IWA de los cuatro pilares, sería plantear actividades que tengan que ver con el control activo de fugas y las reparaciones rápidas y de calidad de las fugas. Ya hemos dicho que no sacamos nada determinando que hay fugas, ubicando las fugas si no las reparamos. O sea, no tiene sentido ubicar una fuga si va a seguir, después sigue yéndose, sigue por ahí filtrando el agua. Entonces, el segundo paso sería determinar las actividades balanceadas de acuerdo a las pilares o estrategias que determina la Asociación Internacional del Agua para el control de activo de fugas y para la reparación rápida. Entonces, aquí a manera de ilustración podría ser el primer paso, sería gestionar los recursos. Necesitamos los recursos. Sin recursos, como ustedes saben, no podemos emprender, no podemos hacer nada. Para gestionar los recursos, habíamos dicho anterior que debemos tener un preplan, un plan de lo que vamos a hacer.
Una actividad podría ser realizar un control de fugas de forma rutinaria de 1 a 5 años, cada año, cada 2 años, cada 5 años, según las indicaciones de las áreas, de los resultados de las áreas de medición de distrito. Cada empresa deberá determinar, de acuerdo a su situación, cada cuánto la necesidad de priorizar, de revisar y de realizar rutinariamente un control de fugas. El segundo paso sería utilizar la medición de flujos en las áreas de medición de distrito, es decir, implementar la sectorización o los sectores, pues muchas veces hemos visto que es muy difícil hasta con equipos acústicos ubicar las fugas. Una vez que con estas actividades determinamos dónde están las fugas, obviamente el próximo paso es realizar las reparaciones de las fugas, pero reparaciones de calidad. No tiene sentido tomar tiempo, recursos en ubicar una fuga y hacer una reparación y al poco tiempo esa fuga vuelve a dañarse en el mismo punto. O sea, no tiene sentido identificar fugas, reparar fugas y repetir los trabajos. Es demasiado costoso. Por último, tenemos que efectuar el seguimiento detallado de las fugas o de los resultados, teniendo presente que si detenemos el plan, las fugas van a tender a aumentar. Hemos visto que las fugas siempre se están produciendo en los sistemas por diversos motivos, ya sea por tema de los materiales, calidad de los materiales, mala operación, temas de la presión o descuido en la operación. El tercer paso sería, asimismo, determinar las actividades de los otros pilares de las estrategias determinados por la Asociación Internacional del Agua que tiene con ver con la gestión de la presión y la renovación de las tuberías. Aquí en tema de la gestión de la presión, lo importante es conocer y comprender los niveles de presión del sistema es fundamental. Si no sabemos en qué parte, cómo están, no tenemos los perfiles de presión, no sabemos dónde están las altas presiones, las súper altas presiones y dónde debemos tener más atención y tratar de minimizar, reducir la presión, no podemos actuar. Si es que no conocemos, debemos pensar entonces como una actividad en instalar sensores de presión en los puntos claves o en las bocas de incendios rápidamente para establecer perfiles de presión y con eso tener un punto de partida para actuar. Conociendo los perfiles de presión, podemos considerar la posibilidad de reducir la presión para reducir las fugas o fugas repetitivas por roturas de las tuberías que se presenten de manera reiterada. En el caso de la renovación de las tuberías, deberíamos establecer actividades para mantener un buen inventario de las tuberías, un buen inventario del sistema actual, en lo que tiene que ver con antigüedad, longitud, segmentos, tipo, estado, y también un buen inventario en caso de que produzca un siniestro y podamos de manera inmediata dar atención y responder a alguna emergencia. Eh, este tema es súper importante, súper importantísimo y vemos que tiene mucha connotación, sobre todo en el problema que recién pasó a la ciudad de Quito, del problema de la tubería, donde fue una excelente noticia saber de que esa tubería hubo disponible en el mercado o la tenía la empresa de agua potable disponible para su reparación. Si bien es cierto, disponiendo de la tubería, las condiciones de terreno retrasaron el cambio que demoró apenas unos 7 o más, algo de como 10 días, 7 días o un poco más o menos. Pero supongamos que no hubiese habido no existía el inventario de la tubería en el mercado o en la empresa de agua potable. Eso hubiese sido catastrófico, porque la tubería debería haberse importado. La importación, bien o mal, la vez hubiese tomado por lo menos de entre 30 y 45 días. Imagínense entre 30 a 45 días del sur sin agua. Eso hubiese sido una hecatombe, una catástrofe. Obviamente también es importante mantener un buen registro de los trabajos de mantenimiento realizados en el sistema, pues eso nos permitirá determinar si es necesario continuar las reparaciones o en qué parte o cuántos puntos o cuántas veces hemos reparado el mismo tramo de tubería y si es más conveniente o no la reparación o mejor reemplazar un tramo completo o un parte de ese tramo de tubería. Renovar las tuberías
rehabilitar, reemplazar las tuberías antes de que lleguen a la vida útil es lo ideal o lo más adecuado y evita pasar emergencias o apuros de último momento de un día para otro. Todo esto obviamente implica cuantificar y prever recursos para poder cumplir con estos dos pilares para el control de las pérdidas que tienen que ver con la gestión de la presión y la renovación de las infraestructuras o tuberías. En resumen de este último acápite, hemos visto que las fugas se producen debido a tensiones ambientales que exceden la capacidad estructural de las tuberías. Se presentan tres tipos de fugas: fugas reportadas, fugas no reportadas y fugas de fondo. Las fugas son inevitables, pero se pueden contener de manera rentable. Las fugas se pueden identificar visualmente o indirectamente mediante un sondeo acústico o una medición de flujo. La detección acústica de fugas y las áreas con medición de distrito o la sectorización son los métodos más adecuados o recomendables para controlar las fugas. El monitoreo y la reducción del exceso de la presión puede reducir las fugas y prolongar la vida útil de las tuberías. Siempre surgen nuevas fugas en los sistemas de agua, por lo que las empresas de agua potable deben trabajar para mantenerlas bajo control. Las actividades de gestión de fugas y presión deben ser continuas para contener las fugas a niveles razonables. Las reparaciones de fuga deben ser de calidad, es muy importante, pues una reparación deficiente es solo otro sitio de fuga a futuro. Todas las tuberías eventualmente llegan al final de su vida útil y deben ser reemplazadas o rehabilitadas. Para esto es muy importante contar con un historial de las tuberías, de los implementos, dónde están, fecha, para poder tomar una acción de este tipo. Eh, Ahora brevemente les voy a mostrar una nueva tecnología que existe en acústica para la detección de fugas y que presenta un sinnúmero de ventajas sobre los sistemas acústicos tradicional por su rapidez, versatilidad y costo, que poca atención se le ha dado, se la da en algunos países, pero en otros de Medio Oriente, Europa sobre todo, tiene una aplicación, mucha aplicación y ha sido exitosa. El sistema se llama Nautilus y está desarrollado por la empresa Ganova de España. Eh, Dentro de las explicaciones, esta presentación, se centra, explica por qué diagnosticar las redes de agua, por qué diagnosticar las tuberías. Las redes son el corazón olvidado de los sistemas. Prácticamente por ahí se conducen volúmenes, grandes volúmenes, y a menudo se desconoce su estado real. A diferencia de las redes de distribución, rara vez se inspeccionan de forma sistemática, transportan volúmenes críticos y su fallo puede tener consecuencias masivas. Por ejemplo, eh, mucho más que pérdidas económicas, las fugas de transporte no son visibles, no generan quejas, pero representan, como habíamos visto, un despilfarro constante de agua potable, pérdida de energía por el bombeo no aprovechado y por el consumo de químicos, mayor presión sobre las fuentes de abastecimiento que son costosas. Aquí tenemos por un lado una comparación de los métodos tradicionales correladores, geófonos, gas trazador, y por otro lado en otra columna tenemos los sensores fijos en la red o sistemas permanentes, los data logger. Entonces tenemos en ambos casos los sistemas, tanto los métodos, los correladores, geófonos y gas trazador, son útiles en redes pequeñas de distribución, pero son limitados por distancia, presión, ruido o intervención humana, lo que ya hemos dicho. La intervención muchas veces
en sitios donde hay sonidos que confluyen, no permite de alguna manera tener un buen resultado con la captación con estos equipos. También, en el caso de los geófonos, por ejemplo, para poder hacer una determinación precisa, necesitamos conocer con exactitud el trazado de la red, pues la persona que pasa con el geófono debe caminar exactamente sobre la red para poder determinar en qué parte hay un problema de la red. Si él se desvía o sale del trazado de la tubería, prácticamente nunca va a encontrar alguna imperfección. Otra cosa que habíamos visto es que mientras más profunda está la tubería, más difícil captar los ruidos y sobre todo si son tuberías de plástico. Los sistemas permanentes o los data loggers que se llaman pueden monitorizar cambios continuos en zonas sensibles, pero obviamente requieren una alta inversión por kilómetro, infraestructuras de comunicaciones y mantenimiento y son poco viables para revisar grandes tramos de red. Si comparamos con el sistema Nautilus, estos tres tipos de equipos que existen para detectar las fugas, vemos que el sistema Nautilus es de una capacidad superior. Es una esfera acústica que navega por dentro de la tubería. Tiene capacidad para inspeccionar 30 kilómetros al día en función del caudal. Precisión es de alta precisión sin necesidad de excavar ni de intervenir en el servicio. Y presenta las ventajas que es más eficaz, menos costoso y mucho menos invasivo que los métodos tradicionales. Comparando el sistema Nautilus con una tecnología que está de en boga en algunos países por su costo o por su marketing, que es la tecnología satelital, la vigilancia por imágenes aéreas, está que las imágenes aéreas cubren grandes zonas desde el aire. Son útiles para identificar zonas con probables probabilidad de fugas, pero no ofrecen la ubicación precisa de la fuga, solo zonas o áreas o sectores de interés, como vemos aquí en la figura. Siempre requiere validación posterior con otros métodos. No detecta bolsas de aire, anomalías, ni realiza una evaluación de las condiciones de la tubería. Requiere interpretación y planificación adicional y puede tener falsos positivos o negativos. Comparando con el sistema Nautilus, vemos que el sistema Nautilus inspecciona directamente desde dentro de la tubería. Entonces no hay problema para que pueda ubicar con claridad cualquier tipo de sonido que denote que existe una imperfección o una fuga en la tubería. Localiza fugas con una precisión submétrica de más o menos 1 metro. Es decir, que justo 1 metro es un tamaño adecuado, ideal para una excavación de una máquina y justo en la excavación de la máquina se lo hace con una máquina, ahí está la fuga. Entrega la ubicación exacta, caudal perdido y tipo de incidencia. No necesita equipos adicionales. El diagnóstico es final. Cuantifica el volumen, presión, altitud de la red. Esto es súper importantísimo lo que habíamos hablado, la relevancia que tiene la presión en los sistemas de agua potable. Con un monitoreo con este sistema se puede conocer la presión de operación del sistema en todos los tramos de la tubería. Incluye una evaluación estructural de la estructural de la red y los informes preliminares en 48 horas y alta fiabilidad sin depender de las condiciones externas. El sistema Nautilus se caracteriza y es líder en este momento en el mercado en la detección de fugas acústicas, pues identifica, como hemos dicho, incidencias con un margen de más o menos 1 metro de error. Fugas grandes, medianas y menores, tan pequeñas como 0,205 litros por segundo. Es decir, que de muchas fugas de fondo prácticamente están dentro de este nivel de detección del sistema Nautilus. Anomalías. Permite detectar anomalías, incidencias dentro o fuera de la tubería provenientes de fuentes conocidas o desconocidas. Permite determinar bolsas de aire, burbujas que pueden causar estallidos si no se controlan de la tubería o minimizan la capacidad de conducción. La presión permite la medición a lo largo de la tubería, los rangos de presión
es decir, da un perfilado de la tubería con la presión. ¿Cuál es el resultado de una inspección con el sistema Nautilus? El sistema Nautilus nos da un resultado de una clasificación de donde fugas con rango de medida de mayor a 200 litros por minuto de caudal, fugas de F2 con rango de 90 a 200 litros por minuto y un tercer rango F3 de menor a 90 litros por minuto. Es decir, tenemos una clasificación de fugas grandes, fugas medianas y fugas pequeñas. Los detalles y las acciones que se recomienda sobre la fuga determinada. Determina las anomalías que puedan haberse detectado dentro de la inspección de la tubería, como bolsas de aire, que habíamos dicho, burbujas, bolsas de aire y burbujas, y también cualquier problema interno o externo que se esté presentando alrededor de la tubería. Aquí vemos una ilustración de cómo funciona el sistema. Ingresa a la esfera y flota libremente, se desplaza libremente impulsada por el flujo del agua. Al final del recorrido, la esfera se recoge con una, con una red y también el sistema Nautilus tiene una plataforma digital que permite interactuar y conocer todas las anomalías, novedades que se presentan a lo largo del recorrido de la inspección de la tubería. Aquí tenemos los resultados para una inspección realizada en el Perú. Caso de éxito, se ha inspeccionado un tramo de tubería de una longitud de cerca de 7 kilómetros, con una presión mínima de 2.2 bares y una máxima de 3.9 bares, velocidades de entre 0,41 y 0,62 metros por segundo. Aquí vemos un perfilado de la inspección realizada, donde vemos los puntos rojos que son marcados como las anomalías o donde están los problemas que se han detectado. En esta inspección se han detectado 17 incidencias, 7 de estas son fugas grandes, 5 fugas medianas y una fuga pequeña. Vemos también aquí algo muy importante, que el caudal promedio de la pérdida es de 43, casi 44 litros por segundo, que da un volumen anual de 1.377.650 metros cúbicos. Es decir, que miren, con una inspección tan rápida, realizada para un tramo de 7 kilómetros, se puede determinar rápidamente una pérdida de 44 litros por segundo, contrarrestar una pérdida de 44 litros por segundo, que significa más de 1 millón de metros cúbicos. Para denotar la importancia y lo exitoso de esta tecnología es que si digamos que un metro, el costo del agua potable es $1, digamos que con esta inspección, la empresa de agua potable de alguna manera tiene disponibilidad, primero por un lado, de 1.377.000 millones de metros cúbicos para dotar a otras áreas de aumentar cobertura o para mejorar su nivel de servicio si tenía servicio relacionado. Y a su vez, este volumen, si le ponemos por facilidad de cálculo a $1, significa que tendría ingresos adicionales de 1.377.000, 1 millón de dólares, más de 1 millón de dólares. Obviamente esta inspección, el costo de esta inspección nunca va a estar por el orden de sus valores. Como es una tecnología y una tecnología de uso masivo, es un software que se vende o se arrienda como servicio, tiene un costo de implementación nada más. Aquí vemos los resultados, vemos la claridad donde se ha hecho, se ha marcado, donde está la fuga, donde viene la máquina hacia la excavación y ahí vemos exactamente la pérdida o las fugas detectada, ubicada para su subsanación. Este sistema están operando la mayoría de los operadores mundiales globales del agua. Tenemos a Suez, Isabel II, todas las grandes empresas multinacionales que tienen que ver o están dedicadas a la gestión del agua.
Eh, para ustedes, como experiencia de la implementación de esta tecnología, se han revisado al momento más de 3.500 kilómetros de tubería, se han determinado más de 1.000 fugas. Eh, la empresa está ubicada en Málaga, España, fue fundada en 2008, tiene oficinas en Dubái, Brasil. Eh, Creo que con eso acabamos. Ha sido un gusto poder compartir todo esto, todo este tema del agua no contabilizada, el control del agua. Espero que pueda ser útil y cualquier cosa. Colegas, estoy a la orden. Un gusto saludarlos. Si tienen alguna pregunta también. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero Galo Espinosa. Rápidamente quiero hacer un breve repaso de lo que se ha dado. Nos ha hablado el ingeniero del contexto actual, de definiciones del water balance, de las mejores prácticas de gestión, de los indicadores porcentuales, de la gestión eficaz de las fugas y del Nautilus. Yo quiero hacer una pregunta muy, muy rápida, estimado ingeniero. Me quedé bastante preocupado con el tema de las pérdidas del 52,8% que representan 320 millones al año y son 766 millones de metros cúbicos en pérdidas al año. O sea, realmente son cifras, pero realmente escalofriantes que un poco generan un impacto muy, muy importante porque al final del día es, esto genera unas pérdidas ecológicas, sociales, es un desperdicio de un valioso recurso natural y obviamente los costos sociales son muy grandes, ¿no? Hace unos pocos días tuvimos el caso de la rotura de la tubería en el sector de la mica y eso le generó a Quito que 350,000 habitantes sean afectados, 220 barrios quedaron sin agua. Entonces, todos estos asuntos realmente nos dejan bastante preocupados. Entonces, sí parecería que el control de las fugas de aguas no contabilizadas, pues representan el futuro de las empresas públicas, porque caso contrario, pues se van a quedar bastante complicadas y ecológicamente, pues eso no cabe. Entonces, dicho esto, pues damos paso a las preguntas de los compañeros asistentes a esta charla. ¿Alguna pregunta, por favor? Permíteme, Eduardo. Buenas noches. Sigifredo habla. Adelante, por favor. Bueno, más que nada, como acaba de tú mismo de decir y con la exposición que hizo el ingeniero Espinosa, es preocupante en forma general de lo que sucede con esto de las, digamos, de las pérdidas, ¿no? Últimamente, la empresa de agua, voy a hablar específicamente de la empresa de agua, eh, tiene unas pérdidas del 30% que también son altas. Pero, ¿qué es lo que siempre decimos, ¿no? Hay que estar preparados para poder enfrentar una rotura? Y es algo esencial, un poquito de las experiencias que yo tengo. Siempre es bueno tener el stock de materiales en forma general, porque si no, caso contrario, si es que por obvias circunstancias ya se detecta la fuga y si no se tienen los materiales y también el personal idóneo para poder intervenir en una rotura, ahí se viene abajo la planificación que se puede, digamos, tener en una empresa. Si la empresa de agua tiene un 30% de pérdidas, ¿cómo serán las pérdidas que tienen en las diferentes empresas de agua que no tienen la suficiente técnica, digamos, los técnicos y también para poder enfrentar los municipios respectivos? Yo, más que nada, no sé, al ingeniero le quiero hacer una pregunta puntual.
¿Qué es lo que pasa en lo que corresponde? Usted habla del inventario de las redes, ¿no? Que es algo fundamental. Aquí en Quito se ha implementado, desde luego, al momento eso, pero no sé si usted tiene conocimiento, pues en forma general, ¿cómo estará el inventario de las redes? Solamente hablo de las redes. No habla del sistema digamos, de sistemas que cada una de las empresas tiene, ¿no? Eso es, ingeniero Espinosa, es una inquietud, porque es algo fundamental, ¿no? Si es que no se tiene el inventario o el catastro que nosotros hablamos, ¿no? Como técnicos, es complicado llevar lo que estamos diciendo, una reparación inmediata. Ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero, por su pregunta. Eh, de algunas visitas que he podido realizar a las empresas de agua potable, pienso que uno de los temas más preocupantes es que muchas de las empresas no tienen un mapeo de las redes. Podría decirse que se conocen puntos donde están e inician para ciertos tramos de derivación o donde está una válvula, pero no se conoce exactamente el trazado o el trayecto por donde va la tubería. Y yo diría que como que no ha habido mucha preocupación o conciencia o regulación en este tema para que las empresas de agua potable puedan mantener información adecuada y apropiada para poder tomar acciones y enfrentar cualquier tipo de problemática. Precisamente uno de este sistema, el Nautilus, que hemos visto que es un sistema muy rápido que permite determinar rápidamente la situación de inspección en un tramo de tubería, porque se lo puede hacer en 8 horas, 30 kilómetros, hasta 30 kilómetros. Las dificultades para implementar es que justamente algunas empresas que se han visto interesadas en utilizar este tipo de servicio, tipo de tecnología, no conocen por dónde circularía la esfera, no tienen claro si habrá tal vez derivaciones clandestinas o no tienen previsto, hay cruces o hay tomas que se han hecho sin control y no hay, como dice, compuertas para poder cerrar y poder hacer tramos para poder inspeccionar o poder determinar el estado. Yo diría que su preocupación de esto del catastro de las redes o el inventario de las redes va más allá de fondo. Realmente el primer paso pienso que debería haber una regulación que permita transparentar la realidad de las empresas de agua potable y los sistemas. Como usted dice, si aquí en Quito estamos hablando de una pérdida del 30%, un porcentaje de agua no contabilizada, ¿cómo estarán otras empresas? Los resultados que tenemos no son auditados, son reportados voluntariamente y obviamente a ninguna empresa, como es natural, va a querer presentar resultados más allá de lo que la óptica normal le permitiría verse o calificarse como una buena utility. Por otro lado, también hay empresas que ya han empezado sesgadamente, enviando información, podría decirse, con niveles de agua no contabilizada muy inferiores y que al momento no pueden reportar niveles como quien dice, si reportaron 30, 35 y su pérdida está en el orden del 60, 70, no se atreven a transparentar esa cifra por los problemas que podría ocasionarles dentro de las entidades públicas de control. Creo que falta políticas, una definición muy fuerte de políticas de control y de gestión. Eh, Falta políticas sobre todo también en el tema de los nuevos diseños de los sistemas de agua potable. Los nuevos diseños de agua potable deben considerar ya las nuevas opciones o tecnologías que pueden ser utilizadas o apropiadas para mejorar, gestionar o mejorar su rendimiento. Por ejemplo, este sistema que acabamos de hablar necesita un puerto de entrada. Un puerto de entrada o un punto de entrada podría decirse una conexión, una ventosa o una válvula de 250 milímetros. Pero en la práctica anterior no había nunca la práctica de poner tramos o aislar tramos, sino hacer un solo tramo por el tema de coste, por el tema de costos, para evitar poner válvulas, cierre de válvulas y esas cosas. Entonces, creo que un punto principal para empezar sería una políticas
de regulación más fuertes a las empresas de agua potable para transparentar el estado de sus sistemas y el estado de los valores que ellos reportan. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes a la charla, por favor? Bueno, yo tengo una, ingeniero Espinosa. ¿Cuánto podría costar la auditoría de los servicios de agua potable por kilómetro de red? Bueno, los, la inspección que está con esta tecnología está en el orden de aproximadamente $10 el metro. Es decir, que no es muy oneroso en cuestión de los beneficios y ventajas que presenta, porque con una sola inspección, primero, nosotros obtenemos muchos beneficios o ventajas. Primero, obtenemos una inspección de primera mano o de segunda mano del estado real del tramo de tubería inspeccionado. Es decir, si en ese tramo de inspección no sale ninguna fuga, podríamos decir como primera referencia que ese tramo de tubería está perfecta. Pero si digamos nos sale pocas fugas, podría ser, nos da una connotación de cómo está esa tubería y si salen muchas fugas de igual manera. Aparte de conocer este tema de las fugas que existen, nos da el sitio para poderlas rápidamente reparar. Y otro tema muy importante que hemos dicho, sobre todo aquí en las poblaciones de la sierra, son la incidencia que tiene la presión en las fugas. Este sistema, la inspección, les da un perfilado de la presión de todo el sistema, cómo está funcionando, y es una información valiosísima para poder tomar decisiones de saber en qué tramos o en qué puntos interactuar. El costo, el costo es relativamente bajo. Estamos hablando si estamos hablando de $10 el método inspeccionado, o sea que un tramo de 6 kilómetros, estamos hablando de $60,000. Si nosotros comparamos el beneficio, la ventaja que tuvo, podría decirse, en Perú, con una inspección de 6 kilómetros, ellos pudieron determinar o ahorrarse una fuga de 1.300.000 metros cúbicos. Prácticamente el sistema justifica. Este sistema tiene tiene la nueva panacea como software, como servicio. Es como comprar un servicio por un momento. A a este tipo de empresas lo que les interesa llegar masivamente con el servicio porque es un servicio que ya está investigado, ya está definido, ya está estructurado, no hay nada que hacer, solo hay que utilizarlo. O sea, mientras más se utiliza, mientras más masivo es el uso, la empresa, como que dice, tiene mayor rentabilidad. Por eso le conviene su precio bajo y buscar un uso masivo. Muchas gracias, ingeniero Galo Espinosa Romero. Realmente nos ha inteligenciado muy interesantemente, nos ha dejado muy preocupado también con esa data perversa que hemos visto por los, por no hacer un control adecuado de las fugas como dije hace un rato, de un recurso natural demasiado valioso que se pudo un poco evidenciar en este último problema que tuvimos en el sector sur de la ciudad. Si no hay más preguntas a nombre del grupo de los ingenieros Perdón, del... ¿puedo Ah, perdón, adelante, por favor. Es que la guagua no, que se separa y se separa, porque ha sido que le maltrataba demasiado. Patricio, te doy el comando, por favor. Gracias, Eduardo, muy gentil. Pilar, querías hablar, pero no se te escucha. Ahora sí, ¿ahí se me escucha? Sí. Ya, perdón. Muchas gracias, estimado ingeniero, por la exposición. Quería hacerle dos preguntitas. La primera es, ¿usted considera que es viable trabajar con Nautilus aquí en Quito? Es la una. Y la otra, ¿qué posibilidades o qué aportes podría tener Nautilus para la detección de fenómenos como el que afectó a la red Mica Quito Sur hace poco aquí en Quito? Eh, el sistema, buenas noches, muchas gracias por la pregunta,
El sistema Nautilus es apto para inspeccionar cualquier sistema de tubería, pero el único condicionante que tiene que es para tubería mayores a 250 milímetros de diámetro. Hay otro sistema que tienen para menores diámetros, pero todavía está en un sistema, podría decirse, en perfección, investigación, o más que todo es muy oneroso, podría decirse, el otro sistema para tuberías de menor diámetro. Pero el sistema Nautilus en cualquier sistema con tuberías de mayor a 250 milímetros de diámetro, el sistema es apto para hacer cualquier inspección. La ventaja, como le habíamos indicado, es que primero su versatilidad. Al ser una esfera acústica que se desplaza por dentro de la tubería, su éxito está más cerca, capta con más precisión los ruidos o imperfecciones que existen en una tubería. Es decir, no hay error a fallo. Por eso es su precisión de más o menos 1 metro. En segundo lugar, la última innovación que incluye el sistema es el perfilado de la presión. Es súper importante para poder gestionar adecuadamente y conocer el perfil de presión a lo largo de los tramos de tubería, pues eso permite minimizar fugas o mejorar el servicio. Puede darse el caso en algunas zonas que tengan de muy alta presión o zonas con muy baja presión donde el servicio es ineficiente. Entonces, toda esa información es muy valiosa para una empresa de agua potable porque le permite eh, tomar decisiones y enrumbar mejor con esta información técnica que le permite obtener de una inspección con este sistema. En Quito y en cualquier parte a nivel mundial ya se han hecho un sinnúmero de pruebas, el sistema ha sido probado, calificado, como vimos es utilizado por la mayoría de los operadores globales del agua, entonces no hay ningún impedimento para que pueda utilizarse aquí en la ciudad de Quito. Muchas gracias, ingeniero. Pilar González. Creo que nadie más. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, primeramente agradecerte, Galo, por tan brillante exposición y obviamente también nos dejas preocupado en algunos temas, pero esas son las realidades de la ingeniería. A nombre de los 23 presentes en esta charla de esta noche, te agradecemos profunda y eternamente y al mismo tiempo también les invitamos a todos ustedes para de aquí a 15 días, porque el próximo viernes entramos a un feriado, por lo tanto no tendremos charla. Invitarles a diferentes exposiciones de estos temas que tanto nos apasiona como son la ingeniería civil y las ingenierías en general. Muchísimas gracias, Galo. Tus últimas palabras para ir cerrando. Muchas gracias a todos, colegas, por su tiempo y la oportunidad de llegar a ustedes con esta presentación. Los temas del agua son temas muy importantes, que nos fascinan a todos ustedes, a todos nosotros, pues no sobre todo por la temática, sino también por la preponderancia que tienen el convivir diario de la ciudadanía. Cualquier cosa, yo les agradezco por su atención y colegas, estoy a la orden. Un gusto saludarlos. Una buena noche. Gracias, Patricio. Muchas Gracias, gracias, Eduardo. Galo. Un fuerte Chao, abrazo a chao. todos ustedes. Gracias, Felicidades. Gracias. Gracias, Eduardo, Noches por a haber hecho todos. el Buenas comercial. Chao, noches. Un Patricio. feliz Chao, fin de Eduardo. Muchas semana. gracias. Con mucho gusto, Hasta mi luego. jefa de Pato. Feliz Bye fin de bye. semana. Chao, chao, Orlando, chao. salud. Salud.